Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial del canal acerca del Laravel, en el cual estaremos aprendiendo un poco más sobre este mismo. Entonces entraremos a conocer lo que son las migraciones, modelos controladores y seeders, lo que son parte del Laravel, ¿ok? Y son muy importantes de aprender. Ok, tenemos primero qué es una migración. Las migraciones son un mecanismo proporcionado por Laravel con el que podemos tener una especie de control de versiones sobre los cambios en la estructura de nuestra base de datos. Con las migraciones podemos diseñar esta estructura utilizando PHP sin necesidad de escribir código SQL elocuente. Ok, ¿qué es una migración entonces para quedar más claro? Una migración prácticamente es como crear una tabla dentro de una base de datos a través del Laravel utilizando puro PHP, utilizando lo que son las migraciones. Las migraciones, eso es lo que son: hacer tablas desde el Laravel sin necesidad de tener que ir a nuestro gestor SQL o de MySQL para poderla hacer. Lo hacemos desde el Laravel todo, a través de la terminal o consola, ejecutando los diferentes comandos, como ya pueden verlo aquí a la izquierda. PHP Artisan make migration, migration name. Ok, aquí sería el created name table, sería el nombre el cual le daremos a esa tabla o a esa migración, que al crear la migración automáticamente después al correrla se estará creando una tabla dentro de la base de datos con los nombres que le hayamos dado en la migración. Ok, ¿qué es un modelo? Los modelos son la representación en singular de cada tabla de la base de datos. Por otro lado, invocas a los modelos en cada controlador, donde gracias al ORM y sus métodos haces consulta a las tablas. Un modelo nos ayuda a definir qué atributos de la tabla o entidad de la base de datos se pueden llenar y qué otros se pueden o deben mantener ocultos. El modelo lo que es una representación de la tabla que se ha creado a través de la migración. Ya el modelo toma esas características de esa tabla y prácticamente es la tabla en nuestro proyecto Laravel, porque al momento de ejecutar o querer insertar datos a las tablas, a quien hacemos el llamado es al modelo. ¿Por qué? ¿Por qué al modelo? Porque ese modelo está conectado directamente con la base de datos y con esa tabla que le hayamos dado el nombre con la migración o que hayamos creado con la migración. Por eso el modelo está bien conectado y no tenemos que hacer referencia de un solo a la tabla de MySQL, sino que de un solo la estamos haciendo referencia al modelo, porque el modelo es la tabla en nuestro proyecto. Entonces cada petición que nosotros querramos hacer a esa tabla, tenemos que invocar primero al modelo, porque el modelo es la representación de esa tabla. Y también tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros, que para crear un modelo, aquí podemos ver a la izquierda PHP Artisan make model y el nombre. Le tenemos que dar un en mayúscula o la primera letra. Tenemos que definir la primera letra del nombre que le queramos dar en mayúscula y lo tenemos que poner en singular, porque luego Laravel convierte a esa tabla en la base de datos con minúscula la primera letra y lo pluraliza, lo cual pues le añade una S al final. Tenemos que tener bien en cuenta esto al definir los nombres de modelo para no equivocarnos, porque luego Laravel lo pone en minúscula y le agrega una S. ¿Qué es un controlador? Los controladores en Laravel son un mecanismo que nos permiten agrupar la lógica de peticiones HTTP relacionadas y de esta forma organizar mejor nuestro código. Los controladores pueden agrupar la lógica de manejo de solicitudes relacionadas en una sola clase. Los controladores se almacenan en el directorio app http controllers. En la parte izquierda pueden ver el comando para hacer un controlador: PHP Artisan make controller name, y el nombre pues es el que le queramos dar nosotros. Por si no les quedó claro con lo que leímos qué son los controladores, pues en los controladores prácticamente son donde nosotros agrupamos toda la lógica que queramos hacer con nuestra base de datos. Si queremos hacer peticiones
ya sea select o insertar datos, actualizar datos o eliminar, todo lo hacemos dentro de los controladores, haciéndole peticiones al modelo. El modelo luego realiza todas esas peticiones que el controlador le está haciendo, luego le responde el modelo al controlador, el controlador nos devuelve a nosotros lo que es la vista con la petición que según nosotros hayamos pedido. Y pues no se preocupen que más adelante ya en la práctica estaremos aprendiendo y conociendo mucho mejor lo que son cada uno de estas. Ok, también tenemos lo que son los seeders. Conoce los seeders para alimentar una base de datos y crear datos de prueba o configurar el estado inicial de las tablas para un proyecto, ya que los seeders nada más nos sirven para hacer pruebas con nuestra base de datos. Lo que hacen los seeders son almacenar información de prueba, que junto con un componente que trae el Laravel, que son los fakers, hacen información aleatoria, que le inyectan información falsa para hacer prueba. Los fakers generan información aleatoria y los seeders son los encargados de insertar esa información en la tabla de nuestra base de datos, lo cual con este tema solo trabajaremos para prueba, porque los seeders solamente son para práctica, para ver si hay una conexión con nuestro proyecto y nuestra base de datos al momento de insertar la información a través de los seeders. Cómo crear un seeder, ejecutando el comando php artisan make $seeders y el nombre que nosotros le queramos dar. Algo muy importante también que tengo en el rectángulo verde al lado derecho, los seeders son ejecutados en la clase database seeder dentro de database seeds databaseseeder.php. Dentro del método round llamamos el método call pasando como argumento el nombre de la clase de nuestro seeder. Cuando nosotros creamos un seeder, ese archivo es una clase. Entonces nosotros no vamos a poder correr lo que son los seeders si no los tenemos dentro de un directorio, el cual se llama database seeder. Tenemos que poner todos los seeders que hemos creado dentro de ese directorio. Nosotros solo los generamos, pero para que pueda haber inserción o se corran, esos seeders tienen que estar dentro de ese directorio que es database seeder. Si nosotros no tenemos dentro de ese directorio todos nuestros seeders, no serán ejecutados, que esto se estará viendo pues en la práctica. También tenemos que conocer un poco del constructor de consultas del Laravel para SQL. El constructor de consultas que trae Laravel lo que hace es traducir todo el lenguaje SQL que nosotros podamos utilizar para que haya una relación con nuestra base de datos y nuestro proyecto. Entonces todo ese lenguaje que posiblemente nosotros haríamos en SQL, lo que hace es traducir todo ese lenguaje SQL a PHP. ¿Para qué? Para que nosotros solo trabajemos con el lenguaje PHP. Ya no tendríamos que tener un conocimiento extenso en SQL para que nosotros podamos hacer peticiones SQL. Que más adelante, como les digo, vamos a ver que no estaremos utilizando nada de SQL si nosotros lo deseamos. ¿Cuáles objetivos tenemos que tener en cuenta? Escribir comandos en Laravel para definir un modelo, una migración y un seeder. Ya los vimos, todos estos comandos ya los vimos al inicio de la explicación de este video y pues luego los pondremos en práctica. Configurar el archivo .env para conectarse a una base de datos de MySQL. En el archivo .env de nuestro proyecto Laravel tendremos que pasarle los siguientes parámetros, lo que son el password, el puerto, el usuario, el nombre de la base de datos. ¿Para qué nos sirve este archivo? Es para configurar la conexión, dándole los parámetros que nosotros necesitamos y dándole la base de datos a la cual queremos que se conecte. Se estará ejecutando la relación entre nuestro proyecto y la base de datos. 3. Definir una tabla a través de una migración. 4. Escribir comandos de Composer para ejecutar migraciones. Definir un seeder. El 5. 6. Escribir comando de Composer para definir un controlador. Y 7. Definir rutas para solicitar datos al modelo. Ok, con este último no tendremos tanto problema, ya que en los videos anteriores estuvimos conociendo y definiendo lo que son las rutas. Y si aún no saben lo que son las rutas, pues regrésense a los videos anteriores, que ahí está bien explicado lo que son las rutas en nuestro canal. Conocimientos previos. ¿Qué conocimientos debemos de tener nosotros para seguir con este curso? Tenemos que tener en cuenta lo que es la descarga del proyecto de Laravel,
uso de consola de Windows. Yo en mi caso utilizo el terminal para ejecutar todos esos comandos, el terminal que trae por defecto Visual Studio Code. Conocimientos básicos en programación, definición de funciones PHP, definir ruta y rutas con parámetros en Laravel. Uso de base de datos en MySQL. Descripción del módulo a realizar. Se definirá una tabla a través de las migraciones del Laravel. Para ello se hará uso de los comandos de Composer para la definición del modelo con migración. Luego se escribirá la estructura de la tabla empleados, que será nuestro ejemplo con el cual nosotros estaremos trabajando. Ustedes pues pueden hacerlo de diferentes maneras o de diferente ejemplo al de nosotros. Con los campos ID, identidad, nombres, apellidos, sexo, fecha NAC y dirección. Después se escribirá un archivo CIDR para generar registros a la tabla a través del componente Faker, que genera información aleatoria, como ya les dije, y más adelante pues en la práctica estaremos conociendo mucho mejor lo que son todos estos componentes del Laravel. Una vez definido el modelo de la migración y el CIDR, se procederá a escribir el controlador, al cual a través de rutas definidas se harán solicitudes de datos al modelo ORM. Las peticiones que se escriban son para obtener una lista de empleados por sexo y una lista de empleados por dirección. Si no han entendido mucho en teoría, pues sigan viendo esta serie de videos que a continuación pues estaremos dando ya lo que es la práctica de todo lo que hemos hablado en este video. Recuerden, si quieren aprender más sobre Laravel en nuestro canal, sigan viendo nuestros videos que a continuación se vendrán. Muchas gracias amigos y hasta luego.